no racionalizadamente. Y la decisión que tomen los profesores racionalizada, no razonada, va a ser impedir mediante una prohibición que los alumnos saquen sus teléfonos, cuando es muy necesario que se utilicen las tecnologías. Vamos, entonces racionalizar es lo contrario a utilizar la razón que persigue el equilibrio. Otro ejemplo, ¿cómo piensan resolver el problema que plantea la mía de que no hay agua en la cuenca, donde pretenden traer agua de otro lugar? Están racionalizando. Ahí no están razonando porque no están atendiendo al fenómeno sustancial. Entonces la racionalización es una deformación de la razón. Ese es un planteamiento importante en este libro. Por eso es que no han triunfado la lucha de los comunes, porque se racionaliza individualmente. Sección individual. Es que razonar proviene de razón, y la razón es equilibrio. Racionalizar muchas veces incluye no razonar, sino buscar intereses particulares. O sea, tratar de explicar un fenómeno y encontrar soluciones a partir de un motivo que muchas veces es individual. O una pregunta, o buscar soluciones que en el fondo no son soluciones. Exactamente, eso es la racionalización. Ya. Son soluciones para otro, Para otros. que tiene el poder, no para que tiene la necesidad social. Ya me quedó claro. ¿Para quién son las Entonces, soluciones? sí es importante entender la diferencia que hay entre razón y racionalización. Entonces, ¿estarías de acuerdo, Germán, en que las acciones colectivas tienen que encontrar motivos o el argumento correcto para que la gente pueda sentirse identificada con ese colectivo? Esa sería, digamos, en otras palabras, el planteamiento. Y es que muchas veces es lo que hace falta para convencer a la Dame gente. una buena razón. Sí, o sea, dame una buena razón que me mueva. Ajá. Pero esa razón va a provenir del uso correcto de nuestro poder racional, no de nuestra capacidad de racionalizar en función a un interés. Que yo veo que no necesariamente tiene que ser de una sola gente. Por ejemplo, aquí nosotros podemos racionalizar y encontrar una solución, pero que convenga a este núcleo nada más, afectando a otros núcleos que posiblemente tengan una mayor razón. Pero entonces, ¿dónde está lo colectivo? ¿Quién define lo colectivo? Ahí, precisamente, quienes ya han leído este libro habla sobre paradojas. Pues es una paradoja esto. Ok, pero entonces si nosotros queremos ahorita aquí en este grupo decir ¿quién define lo colectivo? ¿Quién define lo colectivo en el ejemplo que nos pone Ricardo? El colectivo, de la es muy señora que relativo. tiene miedo. El colectivo es el que define lo colectivo, pero eso es muy relativo. Claro, porque entonces tienes que buscar los motivos, las razones y las cosas que muevan a esos otros que están fuera de nuestro colectivo, ¿sí? E incorporarlos al colectivo. Esa sería la idea. Si tú dices, no se suman porque son tontos, estás usando el primer razonamiento que tú nos dices, o porque son apáticos. No sabemos qué son. Exacto. Son otros. Ahí estamos racionalizando. Son otros, entonces no sabemos qué son. Los que podemos encontrar los argumentos correctos somos nosotros para incorporarlos a lo que nosotros estamos proponiendo como la colectividad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, y volviendo a eso, mucha gente que nosotros queremos invitarlos a fiscalizar la acción gubernamental me van a decir, ¿para qué? Si de todas maneras todos son una bola de corruptos, ¿yo qué voy a hacer? De todas maneras se lo van a robar, pues yo para qué, ¿verdad? Y ahí donde nos está fallando el discurso, porque además sí sabemos que si no fiscalizamos van a hacer lo que quieran. Podemos aislarnos de que vayan a hacer lo que quieran, podemos aislarnos en este México nuestro y decir, hagan lo que quieran, allá queda en su conciencia, como nos decían ayer. No debemos.
Ni se puede, no se puede aislar. Ya la inmovilidad, la pasividad es un acto político. Bueno, elegimos ser víctimas, entonces. Muchas veces. Las personas cuando deciden ser pasivos, eligen ser víctimas y darse cuenta. ¿Sí? Entonces, digamos, partiendo de ahí, la fiscalización así como el acceso a la información son herramientas poderosas de acción pública. Y se tienen que hacer con una metodología específica para que tengan efecto. Y no les debemos pedir más de lo que nos pueden dar. ¿Qué nos pueden dar los informes de auditoría? Una guía para entender cómo funciona la política pública, el presupuesto público y la acción del gobierno. Eso es lo único que le podemos pedir a los informes de auditoría. No son soluciones, así como el acceso a la información tampoco es una solución. Los informes de auditoría no son una solución, pero si vamos sumando herramientas y las vamos estructurando en una acción colectiva, entonces se convierten en herramientas más poderosas de acción sobre el poder público. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que a eso quería llegar. Que son herramientas que aisladas por sí mismas no solucionan nada. En una estructura amplia de incidencia y de acción sobre lo público, son herramientas muy poderosas si les pedimos lo que nos pueden dar a cada una y las sumamos estratégicamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, la que sigue, por favor. Muy bien, ¿qué es fiscalizar entonces? Bueno, es revisar, auditar, vigilar, que esas son palabras que conocemos muy bien. ¿Con qué propósito? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se fiscaliza la acción del gobierno? Pues para comprobar si cumplieron con lo que tenían programado. ¿Y cómo se revisa? ¿Con base en qué? En un documento que se llama cuenta pública. Si volvemos al ejemplo de la papelería, nosotros cuando administramos, por ejemplo, una papelería o cualquier negocio, llevamos unos libros en donde vamos anotando cuánto ingresó, en qué me lo gasté, cómo repuse cosas, luz, ¿no? En la renta del local, todas esas cosas, y voy bien haciendo ese balance, ¿no? En qué me lo he gastado. Esa es la cuenta pública del gobierno federal. Y cada gobierno estatal lleva su cuenta pública, que son los libros donde dicen en qué se lo han gastado, y va dividido en partidas para que nos expliquen tanto en personal, tanto en insumos, tanto en instalaciones, y ahí va diciendo la cuenta pública en qué se lo han gastado. La que sigue, por favor. ¿Quiénes son en México los que hacen esta tarea de fiscalizar, de revisar, de auditar? Hay dos brazos de la fiscalización en México. Primero tenemos que pensar como lo hicimos la otra vez, ¿se acuerdan de los tres poderes? Que le tocó a Ricardo ser el gobernador del Estado de México. Muy bien, hay tres poderes, vamos con la que sigue. Los tres poderes. Y entonces tenemos que el poder legislativo, que son los diputados y senadores, en el caso del gobierno federal, tienen una instancia que es la comisión de vigilancia. Ven que la Cámara de Diputados tiene varias comisiones, sí. Está la de Hacienda, la de Recursos Hidráulicos, la de Educación, y una de esas comisiones es la Comisión de Vigilancia. ¿Qué vigila la Comisión de Vigilancia? ¿Qué se imaginan que vigila la Comisión de Vigilancia? Los recursos, ¿qué más? La entrada y salida de dinero. ¿Y cómo lo hace? A través de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación es una instancia del Poder Legislativo para revisar la cuenta pública. Eso es lo que hace. ¿Le picamos de nuevo? Su función es apoyar a la Cámara de Diputados en la revisión de la cuenta pública, hace recomendaciones, hace observaciones, pero difícilmente multa. ¿Por qué no multa? Solo multa cuando yo voy a revisar al compañero de la Secretaría de Educación y le digo, a ver tus papeles, secretario de Educación, dame tus papeles del programa de Mochila Segura, por ejemplo. Y tú me dices, no te los voy a dar, no quiero, entonces te multo.
Esa es la única facultad de multa que tiene la auditoría. Cuando se niega Cuando el sujeto auditado se niega a entregar la documentación para que yo lo audite, entonces lo puedo multar. Pero es la única sanción que puede emitir la auditoría. ¿Y se han metido multas? No hay hasta ahorita, que yo sepa. Primero se asustan y se acalambran antes que multar a alguien. Muy bien, ahora fíjense ustedes. A esto se le llama la fiscalización externa. Decimos fiscalización externa ¿de qué? Bueno, pues es que el Poder Ejecutivo tiene su propia instancia de fiscalización, es el Poder Ejecutivo vigilándose a sí mismo. ¿Se acuerdan de la Casa Blanca? Cuando el secretario de la Función Pública auditó si se había comprado o no la Casa Blanca y con qué recursos, pues era su jefe al que estaba revisando. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo tiene una obligación que es vigilar internamente a través del órgano interno de control cómo van funcionando cada una de las secretarías de Estado. Entonces, por ejemplo, si la compañera es la Secretaría de Educación, la compañera es la de Economía, la compañera es de la Defensa Nacional, por ejemplo. Cada una de estas tiene un órgano interno de control que está vigilando cómo se usan los recursos públicos. ¿Y quién nombra ese órgano interno de control? La Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué? Porque si la propia Secretaría de Educación, la de Economía o de la Defensa nombrara su órgano interno de control, pues sí sería juez y parte. Entonces, para garantizar un poco de independencia del órgano interno de control, es la Secretaría de la Función Pública la que lo nombra. ¿Estamos de acuerdo? Este es el control interno. Es el control que hay al interior de cada entidad, de cada institución del gobierno federal y de los gobiernos estatales. ¿Estamos de acuerdo? Ahí nada más para puntualizar un poquito, los órganos internos de control de cada dependencia dependen estructuralmente de la Secretaría de la Función Pública. Hasta donde yo me quedé, y creo que así sigue siendo, quien les paga es la dependencia. O sea, el órgano interno de control le rinde cuentas a Función Pública porque es su jefe, pero le paga con agua. Entonces, ahí también, digo, yo alcancé a percibir en algún tiempo que fui funcionaria pública, que hay también intereses, porque dependiendo las plazas, en gobernación, la plaza que les otorgaban era muy alta, era mucho dinero al director del órgano interno de control, entonces se peleaban por ser el órgano interno de control de gobernación. En cambio, por ejemplo, en Fonapo, ¿no? Tiene una jefaturita de departamento, el órgano interno de control, y les pagan 14,000 pesos. Entonces también hay intereses, ¿no? Porque a pesar de que le rinden cuentas a su jefe, que es la Secretaría de Función Pública, quien les paga es el ente, el sujeto obligatorio, ¿no? Tú le pagas a tu órgano interno de control, tú al tuyo, pero quien les manda, quien los nombra es la Función Pública. Y hay algunos que tienen 15 años, entonces ya son cuates, todos son amigos. Esto es el control interno. ¿Interno por qué? Porque es el poder, al interior del Poder Ejecutivo. Acuérdense que si yo soy el presidente, nombro a mis secretarios, que son mis ayudantes. A los secretarios de Estado nadie los elige por voto. Yo, presidente, los nombro porque son mis ayudantes, son mis secretarios, como las secretarias de los despachos, ¿verdad? Nada más que aquí tienen más estatus, pero pues es igual, son sus ayudantes. Y a esos ayudantes yo les pongo un órgano interno de control para ver que se porten bien y que los revise todos los días, porque ahí está dentro instalado en su oficina el contralor interno. Este es el control interno y este es el control externo. ¿Por qué es externo? Porque es el Poder Legislativo vigilando al Poder Ejecutivo. ¿Y por qué lo hacen? ¿Quién da el dinero? ¿Quién decide cuánto dinero se le da al Poder Ejecutivo? El legislativo. El legislativo, que tiene una comisión de presupuesto, ¿verdad? Cuenta pública, si no me equivoco, así se llama.
Y esa comisión dice cuánto dinero le va a dar al Poder Ejecutivo para que haga su tarea. Entonces es el propio Poder Legislativo el que revisa si se lo gastó como le dijeron. ¿Estamos de acuerdo? Y órganos de control del propio Poder Legislativo interno y del Poder Judicial. El Poder Legislativo tiene su propia comisión de vigilancia y además tiene una unidad de fiscalización y control del Poder Legislativo. Entonces no se llama Contraloría Interna, pero tiene esas dos instancias. La Comisión de Vigilancia tiene la unidad de fiscalización y control que revisa a la auditoría, a la Comisión de Vigilancia y al Poder Legislativo. Y del Judicial. Está el Consejo de la Judicatura, La Judicatura. que es lo más parecido a un órgano de control, pero es el más débil de todas las instancias de control. ¿Sí? Es muy débil el Consejo de la Judicatura, porque actúa más como una supervisión más moral que real. ¿Sí? O sea, no sanciona. Sí, llega a sancionar, pero es muy raro que lo haga. ¿Sí? Si tú tienes una queja por algún juez que actúa mal, tienes que ir al Consejo de la Judicatura. ¿Sí? Ahí es donde te puedes ir a quejar y ahí es donde puedes ir a pedir que revise. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ese es su órgano interno de control. Ahora, hasta donde sé, la auditoría también puede revisar el dinero que se gastó el Poder Judicial, pero son dos cosas distintas. Es un control externo. Si este le da dinero a este para que pague las instalaciones, para que ponga la gasolina de los carros de los jueces, etc., este le revisa que se lo haya gastado bien. Pero busquen cuántas auditorías hay del Poder Judicial, ahorita las vemos. Pero aquí, por ejemplo, sí esta entidad del Poder Legislativo revisa también a la Secretaría de la Función Pública. Sí, claro, claro. Estos revisan los tres, pero cuando tiene que ver con dinero. Cuando tiene que ver con... es un control externo, acuérdate. Cuando tiene que ver con procedimientos administrativos mal usados, desvío tranquilo, no tranquilo, sino montos muy pequeños de desvío o de que no hay explicación sobre recursos públicos, sí es el órgano interno de control. Pero cuando ya es desfalco, ya es peculado, ya son cosas así, ¿qué hace la auditoría? Presenta una denuncia ante el Ministerio Público, que es Poder Ejecutivo, pero el Ministerio Público le levanta toda un juicio a esa persona a través de los tribunales. Cuando ya hay una falta grave. Las faltas administrativas o menores las ve el órgano interno de control. Las faltas graves las ve el Poder Judicial. El papá y la mamá. Sí, ese ejemplo nos ponía Óscar Arredondo. ¿Quién es el papá? El papá es que nos decía Óscar Arredondo, vamos a suponer que José Luis es mi hijo, ¿ah? Y yo soy la mamá, entonces yo soy el órgano interno de control, porque todos los días estoy, José Luis, haz la tarea, José Luis, báñate, José Luis, vístete, José Luis, ve por las tortillas. Y el papá, que es Elvia, llega una vez al mes y le dice, José Luis, tus calificaciones. Y entonces ya, va, te sacaste 0, lo castiga. Una vez al mes. Y la que está todos los días encima, fregando, es el órgano interno de control. ¿Sí? ¿Me explico? Lo malo es que eso no se... Sí. Lo malo es que eso no siempre se cumple. Es un poco misógino. Y Pero digo, tradicional, explica ¿no? muy Porque bien. actualmente ya no se cumplen eso, pero a veces los papás son los que están chingui y las mamás trabajando. O a veces nadie revisa las calificaciones y les vale comes, ¿verdad? También puede pasar. Pobre niño, nadie le hace caso. Pobrecito José Luis. Pobre José Luisito se sacó por los 10 y nadie le aplaudió. Pero bueno, queda clara cuál es la fiscalización externa y la interna. Sí. Con el ejemplo del papá y la mamá. La auditoría es el papá y el órgano interno sería la La mamá. mamá. ¿Ok? Hasta donde entendemos, cuando se quemó el edificio de la Conagua, justamente se quemó parte de los archivos del órgano interno de control sobre fiscalización, seguimiento que se le estaba dando. Casualmente. 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 Los 2 pisos que tenían esos
expedientes y algunas concesiones también. Bueno, ¿y no han sabido nada de las investigaciones sobre eso? No, y además Elvia les puso un post en donde decía, ustedes tienen que hacer público el recuento de los expedientes que se quemaron. Es una obligación y les dio el fundamento legal y nadie peló, por supuesto. Pero ellos legalmente estaban obligados a hacer público la lista de expedientes que se quemaron, porque ahora cada vez que preguntamos algo van a decir, se quemó. Se quemó. Ya no, se me quemó. Todo estaba en esos Sí, estaban esos dos pisos, todo. Y qué casualidad que esos, o sea, digo, se hubiera extendido. Se hubiera quemado la oficina de la directora. También ellos se ahumó. Nada más Se ahumó. Bueno, la que sigue, por favor. Vamos con la que sigue. Proagua es uno de los... bueno, es que miren, déjenme terminar de explicar esta. Entonces les digo, por poner un ejemplo, ya no existe el PROTAR, el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales. Se puede llamar ahorita Proagua o Prosan, pero es un programa que administra la Conagua. Si nosotros queremos saber cómo se gastó el dinero en esto, pues tenemos que consultar los informes de auditoría y deberíamos poder consultar las auditorías que también puede hacer el órgano interno de control. El órgano interno de control también audita. ¿Cuándo? Pues cuando ellos quieren. Por ejemplo, cuando nosotros le pedimos a Xochimilco el proyecto ejecutivo de la Avenida Nuevo León, que todavía no se hacía la Avenida Nuevo León, nos dijeron, está en auditoría. Chile, todavía no empiezan a hacer la avenida y ya la están auditando. Pues son muy buenos, ¿no? Estas cosas son las Exactamente. Entonces, bueno, el órgano interno de control de Xochimilco pues estaba auditando esa cosa. Entonces hay una auditoría interna y hay una auditoría externa. Los que vamos a ver hoy son los informes de las auditorías que hace la Auditoría Superior de la Federación. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, la que sigue, por favor. Vamos a ver el portal de la Auditoría Superior de la Federación. Si le picas ahí, por favor, Juan. Vamos a ver cómo se presenta la propia auditoría. ¿Ya lo quiso? Ahí va. Miren, esta es la página de la Auditoría Superior de la Federación. Cuando ustedes la abren, les muestra el informe más reciente que se publicó, que se hizo público. Ahorita vamos a picarle aquí. Primero quiero que vean ahí donde dice acerca de la ASF, aquí. ¿Lo picó? Sí. Vamos a ver donde dice qué hacemos y cómo lo hacemos. Y ahí vamos a poner, bueno, cada año se hace un programa anual de auditorías. Se sientan los auditores y dicen, a ver, vamos a ver qué vamos a auditar, por ejemplo, para el 2020. Y ellos tienen un programa y cuáles son los criterios que usan. Ahorita vamos a hacer un trabajo en equipo en donde ustedes van a ver los criterios que usan, pero digamos, entre los más relevantes hay tres. Uno es la cantidad de dinero que se ha invertido en algún programa u obra pública. Si es mucho, mucho, mucho dinero, entonces ese es un criterio para elegir esa auditoría. ¿Por qué eligen? Porque es tan grande el presupuesto público de México que sería imposible que la auditoría fiscalizara todo. Entonces, ¿qué hace la auditoría? Elige, selecciona cierto universo de programas o cierto monto del presupuesto público para auditar ese pedacito, porque no se daría abasto. Es más, tan no tiene capacidad la auditoría que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas le permite contratar despachos para que le ayuden a auditar. ¿No se acuerdan de la estafa maestra? Sí. Y se acuerdan que corrieron a la señora que hizo la investigación. ¿Y qué creen? Esa señora tenía un despacho. Y entonces de lo que la acusaron a esa señora fue de haber obtenido un beneficio personal de su cargo. Pero es muy común que los auditores, lo que sea común no quiere decir que esté correcto, que los auditores digan, pues si contratan despachos para que nos ayuden, pues yo voy a poner mi despacho. Y entonces así cuando contraten despachos, pues que contraten al mío, al fin que yo ya sé. ¿Sí explico dónde está el acto? Sí. Y esa es una razón que no tengo cómo probar,
pero Elvia y yo pensamos que esa es una de las razones por las que la auditoría no quiere nuestras narices metidas ahí, o sea, las de sociedad civil, porque vamos a ver pues estas prácticas que son muy comunes entre ellos, que tienen sus despachos, que hacen sus enjuagues y bueno, hacen sus funciones, pero pues, quedándose con una lanita y ganan muy bien, además los auditores no ganan 3 pesos. El asunto es que ahora las auditorías tienen al final del informe completo los nombres de los auditores y eso es muy importante porque es la única manera en que ustedes pueden identificar quién hizo la auditoría y eso explica muchas cosas de por qué la auditoría está así o así, ¿ok? Entonces, Una bueno, pregunta. sí. Entonces la señora Dora Muna estaba en conflicto de interés. Claro, y por eso no se defendió, o sea, ¿tú crees que ella no se hubiera podido defender? Pero escuché que era legal, ¿Qué? que era legal ese conflicto de intereses legal. Porque si permite contratar. No es legal, no. Es algo que nosotros vemos que pasa, que pasó específicamente en el caso Pero de tú los acabas de trabajadores. afirmar que la ley le permite a la auditoría Contratar despachos. eso. Eso es una cosa. Sí. Eso, digamos, la ley lo acepta porque saben que la auditoría no tendría capacidad de hacer todas las auditorías que tiene que hacer, entonces le permite contratar despachos de contadores a través de un contrato y todo legal. De ahí a que yo haga mi despacho y diga, muy bien, pues si van a contratar a uno, contraten al mío que trabajo en la auditoría, eso está mal. Pero en términos morales, no jurídicos. Sí, es conflicto de intereses, es corrupción y está penado en la ley. Pero además el argumento, el tonto argumento es, pero si todos lo hacemos, o sea, todos ¿Por los qué se auditores enojan? tenemos nuestros despachos y es una práctica, porque nada más a mí me acusan.